Somos Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 3 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos con ustedes acá en la Radio de las Madres, la radio de EVE. Hasta las 20 vamos a repasar todos los títulos de la jornada. Y así como para arrancar, ya lo subo a la vuelta a Víctor Mastrangelo. ¿Cómo va, Víctor? Hola, Andrea, ¿recupero? Buenas tardes. ¿Querés arrancar así como con todo? Dale, vamos por arranquemos con todo, acelerado a fondo. ¿Sabes qué, Carlos? Hoy nos queremos dar los gustos así de entrada, porque la verdad que vamos a escucharlo y después sumamos los comentarios. ¿El audio 2 lo tenés? Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y progreso. Bueno, Se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. ¿Y quién lo dijo? Guillermo Francos. ¿Y dónde? En el Congreso de la Nación. Resulta que no era su día hoy. No era su día. Se ve, viste, no sé si a vos te pasa, a ustedes les pasa. Lo primero que hay que decir, tan mentiroso no fue. Claro, vamos hacia la pobreza, dijo el jefe de gabinete, que hoy fue a contestar 956 preguntas, creo. 950 y algo. Ahora les digo con precisión que tengo acá anotado en mi super celular el número exacto. Mastra, además de que se tenía que decir y se dijo que vamos hacia la pobreza, y lo dijo el jefe político, ¿no?, de los ministros, no fue un buen día para Francos. No. Y a mí me parece que a él le pasó esto, que a veces nos pasa a todos, que uno se manda una equivocación, por decirlo suave, y queda enojado con uno. ¿Te pasa eso a vos? Claro, porque ¿cómo me pudo pasar esto a mí? Exactamente. Y en este momento. Claro, a la primera de cambio se levantó y se fue. Una diputada le dijo mentiroso y dijo, bueno, sí, ya está, me voy, vengo otro día. La diputada dijo, sí, déjenlo que venga otro día. Bueno, ¿qué se hizo? Se resolvió un cuarto intermedio, volverá Guillermo Francos continuará, sería la bajada, ay Dios mío. Bueno, esto fue un furcio. Sí. Lógicamente no quería decir la verdad y la dijo. Y después cuando le pidieron decir la verdad con respecto a las obras, con respecto a las inversiones, no la dijo y le dijeron mentiroso. Así estamos en este país. Así no. ¿Te acuerdas que María Eugenia Vidal le había pasado algo parecido? Sí, varias veces. Cambiamos pasado por Sí, cambiamos futuro por pasado. Claro. Y bueno, pero porque ya lo dijo Dr. Freud, ¿no? Ahí está. El inconsciente habla, ¿no? Claro. Pasa algo de eso. Bueno, la verdad que no estamos... Esto no da risa. Nosotros le ponemos un poco de, no sé, de condimentos a esta realidad, ¿sí? Que es cruel y que el presidente dice, ¿saben qué? Sí, no, la realidad no es cruel. Yo soy cruel. Lo dijo hoy también y también lo recibimos con el audio de Javier Milei. ¿En dónde? En Puerto Madero. En Puerto Madero andaba. ¿En qué circunstancias? Bueno, se juntó con la gente de la Libertad Avanza, empresarios, gente bien, ¿sí? Ahí en la zona más linda de Puerto Madero, y dijo esto, escuchen. La gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Y en ese sentido, como señalé antes, el primer mito tardamos tan solo un mes en derribarlo. El segundo mito tardamos poco menos de un año. Y el tercer mito lo estamos haciendo pedazos durante nuestro segundo año,
donde cabe destacar que todos los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicarnos y la bomba de ACME le está explotando una y otra vez en la cara. Bueno, lo de la bomba de ACME no somos un dibujito animado ni nada que se le parezca. La verdad, voy a decir vamos a volver sobre el audio, porque me parece que tenemos que retransitarlo. Pero la verdad, Javier Milei es el presidente de todos y de todas, de todos los argentinos y de todas las argentinas. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decirle a las personas que no son libertarias, que no son anarcocapitalistas, que no comulgan con la economía, la receta económica de los mercados, cucas inmundos? Cucas inmundos. Sí, es realmente nefasto, ¿no? Nefasto escuchar al presidente de todos y de todas decir que es cruel y que los estatales son lo peor que hay. Ajá. Lo peor que hay. Y apoyó, además, que me parece que en el audio no está, apoyó los dichos del seminazi, del filonazi, Axel Kaiser, de ayer, ¿no? De que además son enfermos mentales y parásitos. Lo tenemos. Adelante. No nos privamos de nada. No, pero un poquito. Sí. Con esto arrancamos la vuelta de hoy. En relación con lo que estaba diciendo Manuel, enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser, parásitos mentales, es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo, digamos, el país en los últimos 100 años se ha hundido como se hundió. Y dale con los parásitos. Y con los 100 años. Sí, la mayoría de esos 100 años gobernaron ellos. Bueno, Víctor, es grave esto. Muy es grave. Ayer también estábamos como bajándole un poco la espuma a lo que había dicho Kaiser, este hombre chileno, que tuvo unas apreciaciones espantosas. También tenemos el audio de Kaiser, después si quieren lo podemos repetir porque debe estar Carlos y Diego lo deben tener guardado en algún lado, más tarde lo podemos reciclar, porque la verdad es que ayer, vos me decías que era terrible y tremendo, yo decía, bajémosle un poco el tono, pero hoy lo retoma el presidente. Claro. Lo retoma el presidente y no es que haya desconocido en mi comentario que el presidente comulgaba con estas ideas, sino que pensé, es que van mandando, ¿no? Mandan a otros a que digan lo que es demasiado. Se supone que no. Es demasiado. No porque el presidente no nos tenga acostumbrados a decir estas cosas, simplemente porque, cucas inmundos, soy cruel con los estatales, con los estatistas, con aquello. Es un poco, la verdad que ya está pasando la línea y preocupa porque a mí me preocupa, como a vos y como a muchos de nuestros oyentes, la convivencia democrática, que está muy difícil, muy difícil. Vamos a escuchar un poquito de música porque así los recibimos y enseguida regresamos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Las 6 y cómo arrancamos, la verdad que intensos. Se ha comenzado hoy el paro de 48 horas contra el ajuste en las universidades y también no solo es contra el ajuste en las universidades, sino también para que se trate y se apruebe la ley de financiamiento universitario en el Congreso de la Nación. Esta semana estuvimos tratando este tema, abordándolo desde distintos puntos de vista, hablando con diversas fuentes, porque esto debería tratarse en el Congreso los primeros días del mes de julio. Una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional que reuniría el consenso de diversas fuerzas políticas para ser aprobada. Ya sabemos que en el 2024 el presidente Javier Milei vetó el financiamiento universitario aprobado por el Congreso de la Nación. Vamos a recibir ahora a Juan Carlos Rodríguez. Él es vicedirector del Hospital de Clínicas, que depende o es parte de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, doctor. Los saluda Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Bueno, gracias por hacer visible un poco los reclamos de la universidad en general, como dijiste vos, y acá puntualmente te cuento un poco lo que sucedió hoy. Perfecto. De la mañana. Sí. Hicimos un abrazo al Hospital de Clínicas, creo que es el tercero en lo que va de 2 años, un poco haciendo visible lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Que principalmente lo que estamos viendo es que tuvimos que disminuir la actividad, digamos, asistencial, te diría hoy en un 30% hasta hoy, y de acá en adelante quizás hasta un 50%, la mitad de las atenciones que hacemos tanto por guardia, por consultorio de pacientes, ¿no? Uh-huh. Eso ¿Esto en el último año? ¿Esto en el 2025? ¿O desde...? Sí, yo te diría desde noviembre, octubre del año pasado, tuvimos esa merma del 30% y proyectando, digamos, uh-huh. de no haber una actualización en los gastos de financiamiento de la parte de la universidad, de los hospitales universitarios, tendríamos que disminuir a la mitad, o sea, y eso impacta, digamos, de 2 maneras. Una puntual en la parte asistencial, los pacientes que llegan que no les podemos dar la correcta atención, y por otro lado somos una escuela, ¿no? Una escuela de profesionales de la salud en general, claro. O sea, de técnicos, de médicos, de licenciados, de todas las carreras conexas, tanto de pregrado como de posgrado, y eso afecta mucho la formación de todos esos estudiantes, ¿no? Clarísimo. Bueno, detengámonos un minutito acá, después continuamos, tenemos tiempo si usted dispone también de unos minutos. Este 30% de merma en la atención, 50%, usted nos decía que tendría que ser la foto inminente, ¿no? ¿A qué se debe, doctor Rodríguez? No, se debe puntualmente a la falta de actualización del presupuesto uh-huh. en respecto a salud. Hace 12 meses, creo que más, que no se actualiza, y obviamente la inflación y el costo de los insumos hospitalarios claro. siempre van aumentando. O sea, no alcanza la plata para atender a todos los pacientes que se atendían antes. Claro, y más que nada lo sufren los pacientes que no tienen ninguna cobertura, o sea, ninguna obra social, ninguna prepaga, ninguna financiadora, digamos, como decimos nosotros, que son los pacientes que acuden, que en ningún lugar les resuelve su problema, ¿se entiende? Y entonces eso es más triste para nosotros, no poder darle la solución, ¿no? ¿Y qué hacen? Con esos pacientes? Sí. Hoy cuando daba ahí un poco una charla ahí en el abrazo,
sí, lo que le recomendamos al paciente es que se dirija a otro lugar, a otro centro que le corresponda por su obra social o al municipio o a donde sea, y la realidad es que el paciente se quiere quedar. O sea, eso a nosotros nos enorgullece, porque se agarra la camilla y dice, no, yo de acá no me voy, quiero que me traten acá, pero a veces uno, con tal de no tener que bajar la persiana y cerrar las puertas, tiene que tomar esas medidas que son totalmente feas, ¿no? Para un médico que está formado para ayudar a la gente, ¿no? Por supuesto. Doctor, ¿y esto es en todo el servicio, la disminución del 30%, o en los servicios de cirugía o prácticas así un poco más complejas? Sí, es en los servicios más que nada quirúrgicos, que son los que más insumos consumen, ¿no? Cuando un paciente se opera, la anestesia y todo lo que lleva, la terapia y todo eso, consume mucho insumo, pero principalmente es en las partes quirúrgicas, y en las internaciones también va a tener que ser lo mismo, porque también tiene un costo tener un paciente no internado. Bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Tengo un montón de preguntas más. Sí. Se me acumularon todas. Me van a matar. No, vamos a tener un ratito. Hoy no me preguntaron nada en todo el día. Claro, ¿no? Me imagino. Doctor, le hago una consulta. Esta caída del presupuesto, este estancamiento y pérdida en los salarios reales, ¿ha producido que renuncien médicos, que renuncie personal técnico del hospital? ¿Se ha ido personal del hospital porque tienen que buscar otro trabajo? Mira, en general, hay varios puntos ahí. En general, el médico de planta del hospital que quiere al hospital y se formó en el hospital y tiene la camiseta puesta, ese, por más que vaya perdiendo poder adquisitivo, como decís vos, se queda, porque lo hace por amor muchas veces. Ahora, después, tenemos el caso, por ejemplo, de los residentes. Hoy en día lo que estamos viendo en los últimos años es que eligen o priorizan por ir a lugares donde tienen mejores sueldos y por ahí no tan buena formación, ¿no? No sé si es un tema generacional o un tema, digamos, de la coyuntura, ¿no?, económica nuestra. Y después, no hay una migración, digamos, de profesionales. Sí, en los residentes es real eso. Después por ahí técnicos o personal que es contratado, que tiene un sueldo muy bajo, por ahí sí van y vienen, ¿sí? Pero sí, en algunos puntos sí se ve eso. Sí. Ahora, doctor, usted nos decía recién que no alcanza, ¿no? El presupuesto que tienen no alcanza para cubrir. Hasta ahora es una merma del 30%, debería ser del 50%. ¿Qué pasó con el presupuesto? Es decir, nosotros sabemos concretamente que, bueno, no se aprobó el presupuesto dos años consecutivos, que el presupuesto con el que está funcionando, ¿no?, el Estado en general es del 2023, es decir, el último presupuesto del gobierno de Alberto Fernández. Ha habido algunas partidas que se dieron para compensar el año pasado. En clínicas, todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires estaban sin luz, recordamos esto, ¿no? Pero, ¿cuál es el déficit, digamos? ¿Cuánta plata es? No, ahí la cuenta yo la hago al revés. Yo tengo que trabajar al 50%, necesitaría recibir el doble de plata para poder funcionar como al 100%. A pleno, el doble. ¿Y por qué? Porque es como si fuese una fábrica, no que fabrica, no sé, tela o que fabrica caños. Es una fábrica que le ofrece salud y da educación. No, entonces, lógico, pero las cosas que utilizan aumentaron. Claro, son caras. El salario no aumentó. No, el salario aumentó, no, obviamente con un desfasaje, te diría, de un 35-40% con respecto a la inflación. Es un montón. Eso, es un detrimento, obviamente. Sí. Pero bueno, es lo que yo te digo, si no tuviese esa capacidad operativa, la tiene el hospital, pero la tiene mermada por la falta de presupuesto para avanzar. ¿Y entonces qué va a pasar? Claro, porque esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no, Víctor? Claro. ¿A dónde vamos, no? Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, en su exposición en el Senado, cometió una equivocación, un furcio, ¿no? Dijo que vamos hacia un futuro de pobreza, ¿sí? Después, por supuesto, se corrigió. Pero, ¿qué va a pasar con el hospital de clínicas? Que es un hospital escuela, como usted señalaba. Claro.
A mí que yo le digo, cuando alguien me pregunta algo así o similar, yo le digo, vos pensás quién te va a atender a vos en 5 o 10 años, porque obviamente somos formadores de profesionales que están en todo el país, y el lugar donde vas hay alguien que se formó en clínicas, que cursó una materia, que hizo la residencia. Entonces eso es lo que vamos a ver un deterioro de la calidad del profesional. Eso es lo que más asusta. Claro. ¿Hacia dónde vamos? Bien, doctor, aprovecho que lo tenemos en línea y le consulto sobre la situación de los residentes, ¿no? Porque hay mucho ruido en torno a esto. El presidente ha llegado a decir que los residentes deberían pagar para formarse, así que bueno, me gustaría su opinión al respecto. Bueno, al respecto, a ver, un residente es un médico, o sea, eso lo tienen que entender cualquier persona. Es decir, el residente es una persona que ya tiene un título de grado, claro, que estudió 6 años para llegar ahí. Por lo tanto, la residencia, y en la mayoría de los países del mundo, es paga, o sea, porque es un trabajo, y es el que, cuando uno va a un hospital, es el que más trabaja, porque es el que hace todo, o sea, recibe al paciente, hace las historias clínicas, obviamente siempre supervisado por alguien, pero es el que hace la tarea más dura, y se queda de guardia 2 o 3 veces por semana. O sea, está bien, hay gente que sí paga para hacer una residencia, que viene de otro país, o sucede que hay gente que no tiene la posibilidad de ingresar a una residencia y paga, pero el residente me parece que no sería un abuso, ¿no? Es un trabajo, y mucho trabajo. Bien, ¿hay muchos aspirantes a las residencias, o bueno, sabemos que están mal pagas? Históricamente era muy difícil entrar a una residencia. Hoy en día, a ver, la problemática con las residencias pasa por varios factores, no en sí solo por la paga, sino pasa porque hay un tema generacional donde por ahí alguien se recibe y rápidamente quiere insertarse en el mercado laboral o ganar un poco más de plata y se dedica a otras cosas. O sea, existen varios factores que hacen que por ahí no sea tan... hay especialidades que quedan muchas residencias vacantes, como pediatría, terapias pediátricas, especialidades puntuales donde es difícil encontrar un residente. Qué bárbaro. Es la realidad, pero no son varios factores los que influyen en eso. ¿No pueden trabajar en el hospital público si no hacen residencia en el hospital público? No, a ver, uno como con un título de médico puede trabajar donde quiera, como pueda. O sea, no es que te inhibe. Vos podés obtener una especialidad haciendo una residencia, que es una formación, digamos, intensiva, durante 3, 4 años, depende de cada especialidad. Claro, de campo, digamos, ¿no? Claro, es una experiencia de todo tipo, o sea, tanto teórica como práctica, pero uno también puede obtener un título de especialista mediante un curso universitario, una sociedad que le otorgue un título. O sea, no es que... pero no en el trabajo en el hospital, que es el trabajo de campo, claro. Pero bueno, obviamente, el que más a uno lo nutre es hacer una residencia, me parece a mí, en mi opinión, no sé. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por el contacto, nos ha dejado un pantallazo de la situación. Nosotros vamos a seguir insistiendo desde nuestro humilde lugar para visibilizar toda la problemática de las universidades nacionales y, por supuesto, la del Hospital de Clínicas, ¿sí? Bueno, yo les agradezco a ustedes por hacer que esto se sepa y que la sociedad entienda lo que sucede. Bien, le mandamos un abrazo. Gracias, para usted, para sus colegas, y le agradecemos mucho por lo que hacen. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Estábamos hablando con el vicedirector del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Juan Carlos Rodríguez. Bueno, fíjate, Mastra, ¿no? Ayer un poco adelantábamos este panorama, ¿no? De que había recorte de pacientes, o sea, que se está atendiendo menos cantidad de gente, que no pueden. Recorte de cirugías, recorte de las campañas en la comunidad, que se sigan tan habitualmente de parte de clínica, no pueden. 300.000 pesos gana un docente de clínica, hay 9.000 alumnos. Increíble. Sí. Fíjate que esto también lo que nos decía Tesler varias veces en la crisis de las residencias, que hay especialidades que quedan vacantes, que no se cubren, pediatría, las terapias intensivas. Bueno, hay ahí también otros problemas, ¿no? Sí. Vinculados con la formación de los médicos. Y ojo con lo que decía el doctor Rodríguez, dice, ojo, porque dentro de 5 años se va a notar la crisis que estamos viviendo en este momento con el tema de la medicina. Exacto. Y de la formación de profesionales. La crisis que es una decisión política,
no es un problema económico, no es un problema, es una decisión política del gobierno que pase esto. Y también es parte de lo que va a heredar el próximo gobierno de la Argentina, ¿no? Totalmente. Milei está súper convencido y envalentonado de que va a ganar todas las elecciones que se le presenten de acá en adelante. Incluso hoy escuchaba, ¿no?, parte de esto que dijo ayer en Puerto Madero, y él decía, bueno, como fíjense que decidieron desdoblar y les ganamos y les vamos a seguir ganando en todo. Esa es la lectura que el presidente está haciendo de lo que nos está pasando ahora en este momento como sociedad. Triunfos que fueron más o menos como el crecimiento económico, nadie los vio. Bien, bueno, me avisa Diego que está hablando Javier Milei, justamente el presidente fue a La Plata, ¿sí? A un congreso, bueno, de la Libertad Avanza, y es la primera vez desde, creo que visitó Bahía Blanca y lo silbaron, que visita la provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharlo. Ahora, digo, no tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan del chanta ese, Martín Guzmán. Bueno, es muy interesante, digo, cómplice del gobierno genocida de Alberto Fernández en el encierro a los argentinos. Y que si además hacemos toda la cuenta y Argentina hubiera hecho durante la pandemia las cosas como un país mediocre, en lugar de tener 130.000 muertos, hubiéramos tenido 30.000. Por lo tanto, cometieron un genocidio de 100.000 personas. Ese impresentable que se quedó callado cuando seguían dejando encerrada a la gente porque les convenía en las encuestas, un día estaba en un reportaje en el programa de Antonio Laje, es imperdible. Agarra a Antonio Laje y le dice, bueno, está el déficit fiscal. Digo, hemos probado de todo. Digo, ¿por qué no probamos una vez con el gasto público? ¿Por qué no probamos con ajustar el gasto público? Y el tipo dice, no, ajustar el gasto no. Es decir, esto es interesante. Yo, digamos, lo tuve que padecer. Bueno, ahí está hablando Javier Milei, justito lo agarramos diciendo pelotudo, insultando, ¿no? Mintiendo con datos. Diciéndole genocida a Alberto Fernández, fuerte. Mintiendo con datos, además, porque hay datos de la Organización Mundial de la Salud que hace un promedio de la cantidad de gente que murió en los últimos 10 años y cuánto varió eso durante la pandemia para más o menos poder atribuir, para más o menos poder atribuir cuántos correspondían a los casos habituales de fallecimiento y cuántos a la pandemia. Y Argentina está por debajo del promedio en América Latina y en el mundo. Fíjate, Víctor, esto es lo que hablamos nosotros. Gigantesca lo que dijo él. Bueno, pelotudez con pelotudez, le respondés. Totalmente. Bueno, lo que quiero decir es que vos fíjate todo lo que tenemos que decir para frenar la maquinaria de falsedades, de mentiras que larga es el presidente. Entonces hay algo que está instalado en algún lugar de la maquinaria que dice que si el presidente está diciendo algo debería ser cierto, debería ser verdad, o hay un casillero de una... No estoy hablando de gente que está hiperinformada, súper comunicadores, no, personas que laburan, hacen sus cosas y de pronto encienden un medio de comunicación y escuchan al presidente decir esto. Entonces, de desinstalar todas las mentiras es muy trabajoso. Muy trabajoso, porque es continuo. Es como un bombardeo continuo de mentiras, fake news, infamias, ¿no? Porque también infamias. No lo digo porque vayamos a ponernos a defender a Guzmán, a defender a Alberto Fernández, que dicho sea paso, quiero decir que el capítulo pandemia merece una lectura aparte del resto del gobierno de Alberto Fernández y de... Sobre todo en materia sanitaria. Exactamente. Entonces, bueno, el presidente está en campaña, lógicamente, ¿no? Porque cuando le dice, ¿cómo era? Cucas inmundos. Bueno, ahora está atacando a Alberto Fernández, le dice genocida, a Guzmán le dice el pasante. El pasante, pero le dijo algún otro pasante, adjetivo más. Pelotudo. Pelotudo también. Pelotudo. Bueno, ahora volvemos.
Somos Radio. AM530. Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural y reacondicionamos de forma integral la Escuela Primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Justo que pensaba. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Estamos recuperándonos del primer bloque que estuvo intensísimo, ¿no? Porque escuchar Mastrangelo a Milei, escuchar a Guillermo Franco y bueno, de vuelta a Milei. Entrando directamente en el corte, parece a propósito, lo agarramos al presidente, entró el corte diciendo pelotudo acá, pelotudo. Bueno, sí, eso era en vivo, no era un audio. Yo no lo dije. Se está desarrollando en todo el país, sí, el reclamo en defensa de la educación pública, marchas de antorchas, acciones en todas las universidades, en todas las facultades acá que están en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay actividades, es ahora, sí, si quieren sumarse y tienen una universidad cerca, una facultad cerca, allá, vayan, súmense, acompañen a los docentes, acompañen a los alumnos. Abrimos ahora la conversatoria. You keep saying you got something for me. Something but Está acá en el estudio de la 530 Natalia Salvo, ella es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente del 7 de Julio. Hola Nati, bienvenida. Hola André, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿lo podemos saludar? Sí, también. Podemos saludarlo, no somos ¿cómo se dice? No excluyentes, no, es horrible eso. Claro. Sí, le mandamos un saludo a Lucía, que está ocupada con agenda, ya hace
2 semanas que la estamos extrañando mucho a Lucía, así que bueno, tal vez tiene un minutito, nos está escuchando. Un abrazo para ella, esperamos que sí, la semana que viene podamos contar con ella, y también un poco este cambio de día obedece a que bueno, las cosas en la vida cambian las lo importante es encontrar esas soluciones. Entonces, nosotros estamos tratando de encontrar la solución para poder volver a compartir este ratito de aire acá en La Vuelta Completa. Bueno, Natalia, hay mucha agenda y hay novedades en materia judicial. Contame. Hay novedades en materia judicial porque hace un ratito la jueza que tiene este apellido, fulana, así que la van a recordar, jueza nacional del trabajo, hizo lugar a la medida cautelar que interpuso ATE respecto del decreto del presidente que daba por no válido el día no laboral de los trabajadores estatales. Recordemos que ayer expresamente los denostó, dijo que no los quería o no lo dijo en estos términos, pero ya vienen pavimentando el camino del gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan de la grasa militante? Bueno, son también los que consolidan el discurso del Estado chico, que no es un Estado chico, eso es mentira, Estado chico, patria grande o demás. Ellos tienen un Estado enorme, solo que lo pueblan en las dimensiones que ellos solo Adorni, sabemos que contrató más de 200 personas en su área. Totalmente. Es un discurso mentiroso, falaz, porque, pero sí es cierto que hay un sector del Estado que es el enemigo número 1 del presidente. Y la motosierra pasa y pasa y pasa en las oficinas públicas. Pero además vos fijate, André, que hoy no tenemos el Ministerio de Salud, no tenemos Ministerio de Trabajo, no tenemos Ministerio de Cultura, no tenemos, o sea, solo tenemos un ministerio que nuclea todo eso que se llama de capital humano. Es realmente una aporía. Una persona no es un capital, justamente, es un concepto contrario. Pero eso da cuenta de también para quién gestiona este gobierno, que ya lo sabemos. Me parece importante destacar este logro por 2 cosas. Primero, porque lo hace un sindicato. Si hay algo, Milei odia a los trabajadores estatales, pero hay algo que odia aún más que los sindicatos. Entonces, lo logra un sindicato, esto se torna aplicable para todos los trabajadores estatales, estén o no estén afiliados. Y me parece importante porque desde la cuestión más simbólica y menor, que todos los trabajadores del sector privado tienen un día en sus convenios colectivos, o los trabajadores bancarios, los trabajadores de comercio, los trabajadores de la industria de la construcción, todos, incluso está el día de la pyme también, digo, por el otro sector, es ir siempre por lo simbólico, ¿no? Así como el Día de la Mujer cerraron el Salón de las Mujeres, así como... Claro, es como el Día de los Derechos Humanos. Y aún peor, ¿no? Es como ni mereces esto. Claro. Ni mereces tener un día, ni mereces un momento de reconocimiento. Es un destrato a un montón de gente. Y, a ver, la verdad también hay que decirlo, Nati, seguramente muchos lo votaron. Muchísimos, pero el lenguaje... En el Estado, ¿no? El lenguaje crea materialidad. Desde que hablas de los ñoquis del Garraham hasta que decís un referente, un funcionario público, dice que no tiene por qué... lo dijo de nuevo lo de los ñoquis. Sí, pero además, el estatal es ñoqui. No tengo por qué pagarte a tu hijo con discapacidad. Todo eso viene del discurso público e institucional. Hoy Franco Cés levantándose porque la senadora Fueguina le decía lo que había que decirle. Había que mentía. Mentiroso, y había que retratarse. El presidente, voy a citar, hago paréntesis, zurdos de mierda van a correr en culo, los vamos a ir a buscar. Recién me contestaron en Twitter que no sé diferenciar lo que es una palabra inadecuada con una acción delictual. Yo me refería en el tuit a tirarle heces en la casa de Spert, ¿no? Por parte de una militante. Independientemente de que después cada uno que diga lo que quiera en ese sentido. Yo estoy un poco cansada de discutir con las categorías conceptuales y en el lugar de juego de la derecha. O sea, no es lo mismo el presidente, no es lo mismo un funcionario público que se refiere de esa manera, o la misma ministra de Seguridad cuando hable de los terroristas jubilados. O sea, realmente es un vejamen constante. Bueno, Milei recién le acaba de decir a Alberto Fernández genocida. Es que ahora ya está todo permitido. Yo creo que esto va a dar una vuelta de tuerca. Van a perder tanto valor las palabras en la denostación. Lo que quieren intentar tapar es que la Argentina tiene una deuda externa de 278.000 millones de dólares. Que lo que estuvo sucediendo, ¿no? El problema geopolítico que nos está acarreando la posición de Milei a nivel internacional con lo que está sucediendo entre Israel, Irán, la Franja de Gaza, Palestina, etcétera. La verdad que creo que tiene que ver un poco con eso, el fracaso de este sistema que ya tiene fin.
sucede que vayas a ver, ¿no? Nadie hace futurología, pero hasta que se terminen las reservas o que estemos en más rojo de lo que estamos en el Banco Central, que no alcancemos a cumplir, que no lo vamos a hacer, los objetivos del Fondo Monetario Internacional, que el pueblo se canse, ¿no? Porque uno dice a veces... Es que, Natalia, en el camino se van desintegrando. Totalmente. Claro. Se van desintegrando un montón de instituciones, un montón de espacios que costó mucho trabajo conseguir, luchas, gente que puso mucha voluntad. Vos recién estabas hablando, no sé, de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy se aglutinó como Capital Humano, lo que significó el Ministerio de Salud. ¿Qué hubiera sido de los argentinos, de las argentinas sin un Ministerio de Salud en la pandemia? Imagínate si ahora pasara algo de ese tenor. Y nos los imaginamos en ese momento, porque había llegado el gobierno de Alberto Fernández a restaurar, e incluso me acuerdo que lograron conseguir las camas adecuadas cuando llegaban los vuelos del exterior. Nadie se quedó sin un respirador, lo que vimos por eso, en Europa. todo como que se va desintegrando. A medida que pasa, recién hablábamos, y te dejo, pero recién hablábamos con el 2 del Hospital de Clínicas, y nos decía, ¿saben qué? La crisis del sistema de salud se va a notar en 5 años. Claro. Se va a notar en 5 años. Es decir, que eso también va a ser herencia de este gobierno junto con el endeudamiento de locos absurdo, porque Argentina está en riesgo y de hecho las calificadoras lo están diciendo y no le van a prestar más plata a Milei, hoy no se la prestan. Entonces, bueno, todo es ahora lo que se está destruyendo ahora tiene un efecto colateral. Por supuesto. Y las generaciones de pibes y pibas, recordemos lo que pasa con los pibes menores de 14 años, el porcentaje que hay bajo la línea de pobreza. Bajo la línea de pobreza, eso también se va a notar en unos años, Yo lo veo como docente universitaria, que dicho sea de paso, se explota el país, hay una manifestación de los universitarios que intentan que están defendiendo la educación pública, no solamente en términos universitarios, pero digo, yo veo la recesión, ¿en qué sentido? El abandono de las cursadas, el menor tiempo para estudiar, alumnos que vienen cansados y se duermen, y yo doy muchas veces a la mañana, ¿no? Entonces, y doy acá, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Sociales, en la Universidad Nacional de José C. Paz. Sí, porque tienen que combinar laburo con estudio y mantener a las familias o ayudar a sus familias. Pero se va empezando a notar eso. Yo recordaba cuando a Cristina le hicieron una entrevista, era 30 años atrás, yo creo que todavía era senadora, y ella dice que tenía la obligación de ser optimista porque era una militante política. Y se lo dice un señor que acá hago un paréntesis, que se le nota con mucha bronca por la capacidad y la inteligencia que tenía Cristina para hablar, y que se ve que lo superaba, y bueno, hay algunos que no lo pueden soportar. Y yo creo que hay que tener optimismo no quiere decir estupidez, optimismo no quiere decir realismo. De hecho, creo que realmente nosotros tenemos que salir de una prédica, que salir de la negación o de decir todo va a estar bien. No, la verdad que si la derecha está implantando una lógica sacrificial y con eso nos vieron, tenemos que ser realistas y decir, acá va a haber que desconocer una deuda, va a haber una contienda en respecto de eso se va a tener... va a traer problemas como los tenemos, ausencia de soberanía económica, esto que cuentan los médicos, las universidades, los pibes, las pibas, lo que cuesta restablecer, porque si no es como que la lógica de sacrificio siempre está del otro lado y al campo nacional y popular le vienen a pedir seguridades. Y seguridad se lo llevaron presos desde el momento que saliste de tu útero materno. Y no estoy haciendo psicología barata, por eso está la política también, ¿no? Y me parece que se le exige al campo nacional y popular, y yo con esto no estoy diciendo que no haya habido infinidad de errores, pero me refiero hasta lo más nimio de no quiero ir, afiliarme a un sindicato, o participar, o tengo miedo. Nadie puede ser condenado por el miedo. Pero lo cierto es que ya te van a venir a buscar a vos también. Hay que salir y el pueblo sale, lamentablemente, no porque el pueblo sea tonto, sino porque entre el trabajar, todas las actividades que demandan la supervivencia, sale cuando ya no tiene más nada que perder. Y nosotros lo vimos ya. En junio del 2001 lo vimos. No pasaba nada, estaba todo bien, los diarios decían que estaba todo bonito. Bueno, hoy se cumplen 23 años del asesinato de Costec y Santillán, y ese título nefasto de Clarín de la crisis causó 2 nuevas muertes. O sea, eso también era obsceno. O sea, yo recuerdo haberlo visto en vivo y la desesperación, porque tenía esa misma edad, yo tenía 23 años en ese momento. La desesperación de verlo
y o sea, se me anuda la garganta todavía. Ahora pienso si fuera mi hijo, realmente. Y eso fue una línea de mando que había, porque había que acallar esa represión. Un pueblo que venía absolutamente hambriado, que se estaba organizando, obviamente, el pueblo y también el país. Entonces, a mí me parece que tenemos que tomar ¿Para nota. qué tentar tanto los demonios también, no? Que es lo que hace este gobierno continuamente, convocando la violencia, porque es la violencia económica la que trae también, claro, lógicamente. Pero digo, más la violencia verbal en este caso, ¿no? A mí lo que me asusta, André, bueno, lo que me asusta, la verdad que no es miedo, lo que me preocupa es que desde este lado del campo nacional popular a veces estemos preocupados por ir en el furgón de cola de la novedad de la derecha. No, acá hay que salir, que me refiero, por ejemplo, pienso en mi campo laboral. No, acá hay nuevas tecnologías, sí, claro que hay nuevas tecnologías. Todo lo fintech, todo eso. Bueno, porque cambió la realidad también, comunicacional. claro, sí. A ver, la gente quiere seguir siendo feliz, comer. Si vos me decís que vivimos en Noruega, bueno, puede ser que se planteen otros cuestionamientos, pero nosotros estamos con problemas serios de base y de subsistencia. Entonces, si ya lo hicimos hace 10 años que quisieron, nos olvidamos de Milagros Salas, nos olvidamos de, por supuesto, lo que le está pasando a Cristina. ¿Ustedes creen que esto le pasa a Cristina porque hablaba con el dedito o era soberbia? Le pasó por argentina, por peronista, porque llevó a una realidad concreta y no quieren que nunca más nadie se anime. Y la verdad que yo entiendo quien pueda llegar a tener miedo a estar en una conducción política y tener miedo a firmar por miedo que le pase. ¿Vos decís que hay gente que tiene miedo? Pero por supuesto eso pasó en el gobierno de Alberto, lo contaba Lu. Pero ahora de nuevo. Y yo creo que cuando se vuelva a la gestión o quienes ocupan cargos públicos tienen que tener eso bien mangulladito. Lo vemos Cristina siempre se los decía, ¿no? Váyanse a buscar otro laburo. Pero por supuesto, pero lo vemos con jueces y juezas, Andrés. Yo a veces, jueces que salen en Programa de la Nación, y a mí me tocó estar, Me tocó estar ahí en La Nación y que dijeran mentiras de mí, que yo tenía el domicilio constituido en el Instituto Patria, que bastaba consultar a la guía de abogado, Colegio Público de Abogado, y yo tengo el domicilio constituido en mi estudio. Pero digo, y se preocupan y después quieren perfil bajo para que no los vuelvan a sacar esos medios, que es lo mismo de las tapas de Clarín. Si vos no podés tolerar esa presión, no sos ni más ni menos persona, pero no tenés que tener ese trabajo. Porque en ese trabajo, tanto sea juez, fiscal, vas a estar sometido a lo que estás sometido con el poder real. Y si no, pregunten a la familia Kirchner. Entonces yo creo que eso sí, bueno, Anelita. Lo escuchamos a Máximo en una de sus últimas intervenciones, ¿no? Decir el daño. Él tenía que hablar desde ese lugar. Yo celebro que empiece a hablar desde ese lugar. A mí me conmovió. Se le murió el viejo. Absolutamente cuando se refirió a Florencia. Y bueno, está bien que lo diga, ¿no? O sea, le partieron la familia. Sí. Le partieron la familia. Y la verdad que creo que la dimensión humana también cuenta, porque muchas veces... Pero también entiendo que no se refieran a esos temas o no quieran hablar de su vida privada, o porque es su espacio, su reducto, donde, bueno, hay una individualidad que cuidar, que proteger. Sí, pero yo creo que alejar de la ofensa, del escarnio, yo creo que tiene más que ver con los propios. Con los propios que a veces señalan... que fácil esto, hay que hacer esto los diagnosticadores, la batería es de diagnosticadores. Y a veces hay que ponerse en ese lugar, en ese cuerpo, y ver qué hubiese... O sea, hay que tener un poquito, ahora se le dice empatía, porque si no es fácil decir qué es lo que hay que hacer. El tema es que lo hace un cuerpo, no una palabra. Y un cuerpo acá que se va a ser castigado en el caso que encarne ese antagonismo entre el capital y el trabajo, decida llevar a cabo determinadas políticas que van en contra de los intereses de los más poderosos. Y a mí me parece que es momento, sí, de mucha escucha en ese sentido, y de empezar a trazar un programa... sí, hay que ver quién, ¿no? Se va a animar, porque también de lo hay que no mucho salió bien. Y mucho rumor, ¿no? También hay mucha fantasía de que existe una posibilidad por el medio todavía, ¿no? Sí, es que ahí está el tema. ¿A quién le hablás? Pero ya fuimos por ahí también, ponele, ¿no? hablarles a quien quieras a los del medio, que no tienen por qué ser peronistas, me parece fantástico, pero las políticas que adoptes que tengan que ver con la afectación de esos intereses. Ahí no va a importar, y lo digo yo que siempre lo recalco, no por ser autorreferencial, yo vengo de una familia paterna no peronista, no los vas a convencer.
pero te pueden votar silenciosamente. Si no son odiadores, te pueden votar silenciosamente. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Si no son odiadores, decís. No, claro, porque ser odiador... Por eso fomenta tanto Milei el odio, y porque también para exacerbar el ánimo y decir, no, por acá no, cucas no, peronchos no. Y el Instituto Perón, André, y la desperonización del país en el 55, y la supresión de los peronistas en el 76, totalmente. Y la destrucción del peronismo a través del desempleo en los 90... la estigmatización, ahora somos patológicos, volvemos al siglo XIX en donde tenemos un contenido biológico casi lombrosiano por los cuales hay que destruirnos, no es nuevo. La verdad que no es nuevo, por eso creo que, y uno va a responder a eso con indignación, con poniendo la otra mejilla, no tiene que responder con sus políticas, o sea, cuando vos, una cosa es un adversario, una cosa es una persona que lo piense como vos, y otra cosa es el enemigo. Y hay que decirlo, el enemigo es el que te quiere ver roto, destruido, pulverizado, extinguido. Contra ese no se puede responder con ancha avenida del medio. No, estoy de acuerdo. Contra ese hay que responder. Estoy de acuerdo, pero como el tema es que va a pasar o que está pasando en algún nivel de, no, por supuesto, de los dirigentes. Era lo que yo te estaba planteando. Totalmente, André. Sí, antes de despedirnos, bueno, vos fuiste a la universidad pública, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, venimos siguiendo siempre, toda la 530, este reclamo. Ya sabemos que Milei el año pasado vetó el financiamiento de las universidades. Hay en curso una propuesta para volver a tratar el tema en el Congreso de la Nación. Hoy es una jornada de visibilización. Hoy y mañana hay además paro en las universidades públicas. ¿Qué podés agregar, Nati, sobre esto que estamos viviendo? Que ya desde que asumió Milei, ¿no? Recrudeció todo el desfinanciamiento de las universidades públicas. Porque no sé, lo que quiero decir y agregar y abrirte a vos, a tu reflexión, es que a mí me parece que es más de fondo, ¿no? Que un problema de poner o no poner plata. Uh-huh. Es que en estas mentes acaloradas, ¿no? Lo que quieren es que los hijos de los obreros, los hijos de los laburantes no puedan acceder más a la educación superior, que la Argentina retroceda muchísimo tiempo, hasta antes del peronismo, ¿no? Y que bueno, que esto sea para las élites, ¿no? Para un sector que de alguna manera tenga para pagar su educación superior, y los demás, bueno, mano de obra cada vez más barata y cada vez más empobrecida. Sí, el país de Mickey Vainilla. Cuando hace el gran arca de Noé, que dice, vos pasá porque necesitamos también, no dijo mano de obra, pero sino servicio doméstico. Y hace pasar a 2 personas, hoy le dirían marrones, uh-huh. ¿no? Yo creo que esto también pasó, es el neoliberalismo, solo que ahora tiene algún tinte. ¿Por qué? Porque la ley de reforma educativa también estuvo en los 90. ¿Para qué? Para desacreditar todo lo público y que entren las universidades privadas que hoy continuamos, que las tenemos y que son usinas de creación de pensamiento neoliberal a ultranza, en donde no podés mencionar, y lo sé porque tengo trabajadores que me han venido a consultar de esas universidades privadas. Lo que pasa con la persecución, como dan clases, que es si llegan a hablar, no sé, si yo te estoy a hablar de Keynes, por ejemplo, me pasó con un cliente que lo estaban por despedir porque mencionó la palabra Keynes Entonces, la verdad... En un espacio donde eso es la palabra, ¿no? Dejarlo público, dejarle lugar a los privados, y de paso esto de fondo que decís vos, ¿no? Que solamente sea para una élite. Claro, previa a la reforma del 18. Uno piensa, falta un montón para eso, pero no, porque esto va a una velocidad. Mira, yo te lo digo en estos términos. Cuando dicen que las universidades son peronistas de zurdo, que yo, nadie pisa una universidad pública en ese sentido. Sabemos que el radicalismo cala muy profundo en ese sentido, y bueno, si el mismo radicalismo ahora está pidiendo por su último bastión, es porque ya nos están dejando, lo voy a decir así, en bolas y a los gritos, ¿no? Sí. Para el público. Entonces, me parece que están destruyendo los logros liberales más importantes. La educación pública, la salud, sí, la educación pública, porque hasta la salud por ahí puede llegar a ser cuestionado. Pero estos bastiones no le interesan. Realmente eso creo que sí cambió la configuración, André. Solo necesitan del Estado para cuidar el capital financiero. Lo demás lo van a destruir y no les interesa, ya lo dijeron además.
cualquier cosa que se oponga al déficit cero lo vamos a vetar sin ninguna culpa. Sí, tal cual, así es. Bueno, Nati, nos reencontramos en unos días. Esperamos que podamos sumar a Lucía. Así es. Y que tengamos alguna buena noticia para comentar. Hace tanto que no pasa esto, ¿no? Bueno, hoy la justicia también, y con esto prometo que cerramos, hoy la justicia también, la justicia. Si me escuchara Eve diría, no es la justicia. Es el Poder Judicial. Sí, Andrea. Así mira, Andrea, no es la justicia porque no hay justicia. Bueno, el Poder Judicial decidió que los diputados, dijo, ¿no? Que los diputados tienen que pedir permiso para visitar a Cristina. Sí. Y bueno, ellos están diciendo y alegando que no, que de ninguna manera, porque coartan los derechos políticos. Claro, exactamente. Pero bueno, es que ya se pronunciaron. La ley ayer no se habían pronunciado, hoy ya se pronunciaron. La ley es lo que los jueces dicen que es. ¿Cuánta falta nos hace Eve? Una Eve, en un sentido. Sin pelos en la lengua y diciendo lo que hay que decir. Pero es muy incómodo, ¿no? ¿Cuántos también se escudaban atrás de Eve, que tenía todo lo que había que tener para decir lo que había que decir? Tal vez no era, a algunos no les gustaban los modos, decía lo que había que decir. Y creo que es esto. Por eso, una de las últimas cosas que yo recuerdo que Eve pedía era la pueblada de la Corte Suprema de Justicia. El reclamo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué razón que tenía? ¿Cómo la vio? Ella sí que la vio. Y bueno, y todas estas demandas que el pueblo agarrado, como en el Titanic, mientras la orquesta toca, ¿quién es el último que puede asegurar el último reducto? El Poder Judicial. ¿Y cuál es el pináculo del Poder Judicial? La Corte Suprema de Justicia. Y bueno, está todo dicho en ese sentido. Dale, gracias, Nati. Un abrazo. 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ya estamos dando la media vuelta. Estoy viendo los títulos, tenemos varias pantallitas por acá y todos están con "soy cruel con los empleados públicos", Milei pone en jaque la salud pública. Bueno, así, estamos recorriendo los títulos de esta tarde con ustedes. Enseguida regresamos. ¡Vayan a buscar otro laburo! Somos Radio AM530. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Se viene la desinteligencia artificial! Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por Alternativa Teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Súmate a la experiencia Pulqui Bar.
Esta semana, tangos de hoy y de siempre, en la voz de Sandra Márquez y la guitarra de Guille Martel. Este jueves 26 de junio a la hora 20:30. Capacidad limitada. Entradas y reservas al 11 60 12 86 10. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Bueno, lo prometimos, lo hacemos realidad más allá de toda la información, en fin, y todas esas cosas que tenemos, porque hay. Sigo mirando las pantallas, miro los títulos y son todos títulos de La angustia de los médicos, La angustia de los médicos del Garraham. La angustia de los jubilados, la angustia, y así vamos de día en día, ¿no? La angustia de los estatales que los echan. Pero la culpa es de los cucas, de todo. ¿Cómo eran los cucas? ¿Cuánto? Inmundos. Éramos cucas inmundos. ¿Sigue hablando Milei o todavía? No, ya está, ya terminó. Bueno, hace un minuto o dos que habrá terminado. Habló lindo. Bueno, ahora un ratito les vamos a contar los títulos vamos a abundar en los títulos del presidente, que van todos para el mismo lado. Pero vamos por las buenas. Sí, vamos por las buenas. Dale, vamos. ¿Tenemos libros? Tenemos cositas. Dale. Cositas para regalarle a nuestros oyentes. Dale. Tenemos 2 libros hoy también para sortear entre nuestros oyentes. Política Cultural de Estado, Vistiendo al Emperador Desnudo, de Pablo Bonaparte. Si usted espera una propuesta similar a las que nos tienen acostumbrados en el espacio de la autodefinida gestión cultural, encontrará que el libro que tiene en sus manos es en cierto modo atípico, porque no se trata meramente de una reflexión sobre la temática. Les dejo eso así. Perfecto. Y el otro es algo ya es un clásico, el otro. Que ya es un clásico, que ya lo hemos sorteado en varias oportunidades, pero que siempre los oyentes quieren tener un ejemplar. Más ahora, ¿no? Objetivo Cristina, el lawfare contra la democracia en Argentina, que incluye discursos de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, de Rafael Correa, de Marco Enríquez Ominami, de Baltasar Garzón, de Evo Morales, de Gerardo Pisarello, de Oscar Parrilli, y varios autores más, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, y el compilador es Eduardo Valdés. Por supuesto que agradecemos a Ediciones Sicus, que nos envió estos ejemplares para que sorteemos entre nuestros oyentes. Quiero los libros 3 últimos del DNI y son de ustedes. Perfecto, entonces, Objetivo Cristina y Vistiendo al Emperador Desnudo, Política Cultural de Estado, de Pablo Bonaparte, se van para los oyentes de La Vuelta Completa, 11 3200 0530. Quiero los libros y los 3 últimos numeritos del DNI. Ayer ya tuvimos una ganadora, veremos si para qué lado se va hoy el azar. Ahora que dice el libro ese Bonaparte, me acordé de decirle a nuestros oyentes que Luis Brustein es Bonaparte, claro, que no nos está acompañando porque está enfermo. Le mandamos un abrazo a Luis, que se está recuperando, está engripado y lo extrañamos un montón esta semana. Así que bueno, esperemos que se ponga bien y ya el martes esté con nosotros acá en el estudio. Es esa gripe que está dando vueltas. Creo que vos inauguraste. Yo la fulminante, agarré, yo tuve como 15 días. La temporada gripal, después caí. ¿Después te tocó a vos? Sí, y así fue varios compañeros. Dieguito ahí, Carlito también bueno, cayó en un momento. Algunos un poquito más, con un poco más de fortaleza que otros, campeando la gripe de esta temporada tan linda del invierno. Walter también, sí, también estuvo. Bien, y seguro que nuestros oyentes que nos están escribiendo y nos dejan un montón de mensajes vinculados con lo que estuvimos charlando hasta ahora. Dice José de la Boca, el presidente que supimos conseguir es un tremendo maleducado. Bueno, en función de todos estos epítetos que larga Milei sin filtro, supo hacerla con libre y firmó un decreto que está todo investigado, dice José de la Boca. Ya están escribiendo para quedarse con los libros, los veo, bueno, bárbaro, me encanta que se enganchen y que quieran los libros. Nos dice, ahora tengo que buscar mensajitos más abajo porque están todos vinculados con los libros. A ver. Bueno, acá también nos escriben y nos dicen, hola André, gran charla con Natalia. Me pregunto qué permiso pidieron los diputados de La Libertad Avanza para visitar a presos por delitos de lesa humanidad. Ninguno. Donde se hizo famosa la del pajarito en la cabeza. Nunca lo pidieron. Abrazo, Dachi, desde una esperanzada Rosario, que quiere ponerle límites a Milei. Puyaro y Hapkin con el voto a Juan Monteverde y poder decir
Juan, lo nuevo va a servir también. Bueno, está bien. Por lo de la Eternauta, ¿no? Sí, Juan, claro. lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Sí, exactamente. Lo viejo funciona, más allá de que Juan Monteverde, que es el candidato del que hablaba Dachi, es un candidato novedoso, ¿no? Ciudad Futura, aliado del peronismo, que es candidato a concejal ahora en Rosario, y en el futuro se supone que va a ser candidato a intendente. Así es. O a diputado nacional. Hay algún movimiento ahí que lo quiere por el Congreso, veremos. O de MC debe ser Oscar o Omar de Montecastro, me imagino. Oscar, me parece que es Oscar. Dice, me encantó esta pregunta. Los peronistas nos maltratamos solos. ¿Será por ser inmaculados? Estoy cansado de escuchar que nos faltaron cosas y no. La política y los hechos de gobierno y de Estado son así imperfectos. Los gobiernos de Néstor y Cristina fueron altamente suficientes para todos y todas. Infinidad, las pelotas. Como en el juego del tute, nosotros siempre a menos y ellos siempre a más. Basta, dice este oyente que se comunicó recién con nosotros. A ver qué más hay por acá. Bueno, muchas gracias. Elogios de Fabián de San Juan para el programa y para Natalia. Gracias, Fabián. Gracias. Muchas gracias por los elogios. Gustavo dice, al enemigo nada, decía Perón, el PJ trata a Adolfito como un rey. Más duros hoy en La Plata tendrían que reprimir libertarios y Milei preso. Bueno, esto es lo que dicen los oyentes que se comunican con nosotros al 11 3200 0530. Dice no más audios del presidente, también nos están pidiendo eso. Bien, excelente. Jorge de Bellavista dice, me gusta mucho La Vuelta Completa, pero toda vez que ponen al aire audios con Milei o algún funcionario de este gobierno tengo que bajar el volumen y a veces me pierdo algo del programa. Entiendan que la violencia y las groserías tienen un límite y nos dicen abrazo fraternal. Hola Andrea, soy médica con respecto a los audios del presidente, bueno, es la información del día. Lógicamente a nosotros nos gustaría escuchar otras cosas, otros mensajes, claro, pero este es el presidente que votaron los argentinos y las argentinas. Este es el presidente que votaron. A ver, la escuchaba ayer a Sandra Russo decirlo o anteayer. Bueno, esto que estamos viviendo es lo que votaron. Y también hay que hablarles a aquellos que votaron este modelo que hoy está imperando o que nos gobierna la Argentina. Y que están siendo víctimas del mismo, además, ¿no? Exacto. Muchas personas que votaron a Milei hoy son víctimas de esta situación. Entonces también hablemosle a aquellos que han votado a Milei, que votan este modelo, algunos todavía lo sostienen, y estas son las consecuencias, y veremos cuáles otras, porque no hay un pie en el freno, no. Hay un pie en el acelerador. Todavía no llegamos ni a la mitad del mandato. Hay un pie en el acelerador. Cristina dice, esto se acaba, o sea que ese pie en el acelerador nos llevaría al abismo. Se está llevando hacia un precipicio. Atención, ¿sí? Porque no es que llegó en una nave espacial, no. Llegó porque lo votaron. Bien. Nos dice Miriam, claro, porque dejemos las ingenuidades, ¿no? También un poco de lado y asumamos que parte de lo que nos ocurre ha sido una decisión. De los argentinos. Claro, claro. Y a veces hay que poner un poco, muchas veces en la vida, el orgullo y decir, bueno, me he equivocado, me equivoqué, ¿no? Hola Andrea, soy médica del Hospital Público, ex residente, orgullosa de mi formación, preocupada, agobiada, viendo cómo desfinanciando la salud pública la están destruyendo. Las nuevas generaciones ya no podrán acceder a la atención gratuita y de calidad que nos supo diferenciar del resto de Latinoamérica. Vamos camino a la pauperización, la sociedad debería tomar conciencia porque está siendo despojada. Sin lucha y resistencia no hay salida, nos dice Miriam de Palermo. Te agradecemos muchísimo, Miriam, el mensaje y sí, estamos, como vos decís, yendo hacia la pauperización de la salud pública y de la educación pública. Para la vuelta, ¿cuánto juego de palabras tiene el presidente? Es un cínico, utiliza los 30.000, me revuelve el estómago, Dios mío, nos dice Fernanda. Bien, dice Marcelo de Morón, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Para mí es organizarse y participar, denunciar en cada esquina, en cada barrio, en todos lados, movilizar, como diría Cristina,
Participá, aunque sea en un club de ajedrez, pero participá. Que la gente vaya a votar. Sí. Es muy importante eso. Sí. Y que los dirigentes estén a la altura. Bien. Lo de Kaiser, joda, es Capusotto haciendo Mickey Vainilla, chiques. No, Mickey Vainilla pasó, dijo, se pasó 4 pueblos. Bien. Una buena noticia, dice Gerardo de Cava, el mismo que preguntaba lo de Capusotto. En Uruguay no pudieron armar el partido libertario. No solo le faltaron firmas, porque vos para registrar un partido tenés que juntar una determinada cantidad de firmas. Sí. No solo le faltaron firmas, no llegaron al número que necesitaban, sino que además la Corte Electoral lo que encontró es que había firmas falsificadas y credenciales que no se correspondían. La credencial es el documento con el que se vota en Uruguay. Números de credencial, número de serie de credencial que no se correspondían con los nombres de las personas que figuraban. Por lo tanto, les rechazaron la inscripción. Bien, bueno, eso para... Estamos hablando que se precisan 1.500, no es que se precisan 4 millones. No, bueno, no juntaron 1.500. No juntaron 1.500. Bueno, están a salvo, por el momento están a salvo. Sí, pero ya van a encontrar la manera, ¿no? De asociarse con... Porque acá lo hicieron así, ¿no? Acá, o sea, Milei no sería presidente si Patricia Bullrich y Mauricio Macri no le hubieran dado sus votos en el balotaje. También esto hay que decirlo, ¿sí? Porque... Totalmente. Es lo que pasó. Los 3/3 y bueno, y después en el balotaje el resultado. Faltó poco, a Massa no le faltó tanto. En la primera vuelta no. Exactamente. 3 puntos. Un poquito menos. Nos dice Cristian, ¿y al mío no lo leen? Sí, lo leemos. Viernes 27 de junio, mañana, taller de periodismo y comunicación en el Frente de Artistas del Borda a partir de las 13:30. La entrada es libre y gratuita, es a cuadras de la Plaza Constitución y están todos invitados a través de nuestro oyente Cristian, ¿sí? Uno de los colifatos, le mandamos un abrazo, que siempre nos escribe todas las tardes. Dice, me encantó también una alta metáfora utilizan los oyentes, están y se inspiran en el presidente y me mandan una. Esperemos que las elecciones del 7 de septiembre no nos la comamos desdoblada. Desdoblada, dice. Claro. Bueno, André, los que votaron a Milei no escuchan esta radio ni a palos, no creo que ni sepan que existe. Sí, no sabes todo. Si hubiera los mensajes todos los mensajes que tenemos acá, los compañeros me dejan mentir. No estoy mirando ahora qué está pasando en la transmisión de YouTube, que como todas las tardes nos pone al aire Pablo Casasola. No estoy mirando realmente, pero a veces hay. Y en el WhatsApp también, escuchan un montón, nos escuchan, están ahí sintonizando, mandan mensajes, hay que tener cuidado también. ¿Con qué leemos? Porque a veces son bastante agresivos, ¿no? Uh-huh. Horacio era el juego del tute, ¿no? Bueno, muchos mensajitos. Irene de Ciudadela también está saludándonos. Bueno, acá ya no abro más porque hay muchos que tienen que ver con los libros y eso lo está administrando nuestro escribano, doctor en cumbia, que ya está lista. ¿Está cargado todo en la rocola para mañana? Todo cargado, parece que sí. No. Sí. Sí, la cumbia estaba seleccionada al menos. Perfecto. Creo. Ya está el sommelier listo, ya acató todo. Reiteramos, estamos obsequiando 2 libros, Objetivo Cristiano. Ahí había uno que decía, ¿y las entradas para el teatro? Sí, se acordó. Mañana. No, nos confundimos de día. Podemos hoy. ¿Sí? ¿Querés hoy? Bueno, yo qué sé. Pues tengo una obra para mañana. Nos queda mañana la puedo sortear. En la última media hora sorteamos entradas para mañana. ¿En la última media hora? Claro. Mira, se puso generoso Mastrangelo. Objetivo Cristina. ¿Quieren entrada? Van a tener entrada. El Loafer contra la democracia en Argentina, de ediciones Icus y Política Cultural de Estado, vistiendo al emperador desnudo, de Pablo Bonaparte. Estos 2 libros, después de la última tanda de la vuelta completa, se van para las casas de los oyentes de la 530. Estoy extrañando el tanguito yo. ¿Estás extrañando el tanguito? Sí, estoy extrañando el tanguito, estoy extrañando alguna zambita, estoy extrañando un poquito de música. Algún Jaime Ross. No se está escuchando ahora. No, te aviso que está en otra. Sí, está con el tema del sorteo. Sí, está con el sorteo. Vamos a ver qué podemos traficar con la música, pero ya no va a ser para la semana que viene, porque la rocola de la semana que viene ya está cargada. Sí, la otra. Así que vamos a tener que ir para julio. ¿Algún tanguito? Arrancamos julio con algún tanguito. Sí, no necesitamos. Invierno y tango. Sí. Perfecto. Una combinación perfecta. Tinta roja tengo ganas. Sí, qué lindo. Qué tangazo, ¿no? Sí. Qué tangazo. Bastante. Que dice mucho de nosotros. Sí, totalmente. Bien. Bueno, vamos a la tanda, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.
11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like. Qué temazo, por favor. No se pisan los Doors, no. Hay un montón de cosas que, bueno, lo hacemos. A veces cometemos el sacrilegio de pisar algunas canciones que están buenísimas y nos parece que a esta hora está bueno escuchar un poquito de música, sí, y se nos estaban ocurriendo otras cosas también, ¿no? Sí. Bueno, descubrí la máquina de Bantú. Sí. El chocolate. El chocolate. Es un viaje de ida eso. Sí, tenés opción chocolate y tenés opción capuchino y café con chocolate. 3 opciones. Ya las probé las 3. ¿Y qué barbaridad. Te quedaste con las 3. Sí. No, tengo que frenar con la máquina. Frenar con el juego de azar. Con la máquina. Claro. Sí, con la máquina. Ahí está. Sí, tal cual. Muy bien, me tentó el frío, no sé si ustedes acostumbran tomar chocolate caliente, pero está muy bueno. Todavía no da churros la máquina esta, pero en cualquier momento no, eso es un montón. Se da el chocolate con churros. Toma mate con chocolate. Sí. Claro. No des ideas. Nos dice nuestro querido compañero Dieguito Mayo, perdí, ya guardé los libros, ya le puse. Yo lo tenía, Gerardo. Sí. Gerardo 177. Pero ¿y la sorpresa? Bueno, me estoy recordando de memoria. Todavía que me acuerdo de memoria. ¿De quién ganó? ¿Qué le pasó, Diego? No sé, fue así como un exabrupto. Bueno, listo, Gerardo, te ganaste. Exacto, lo largó, así lo largó de una. No está perfecto. Gerardo, 177 son los últimos numeritos del DNI. Tenés que traer todo el DNI, lógicamente, porque si no, 177 de haber varios. Claro. Bueno, te ganaste los libros de esta tarde de jueves, tan exacerbada, ¿no? De Milei y todas sus declaraciones en La Plata, ¿no? Todo el gabinete se fue a La Plata. Sí, por eso me parece en campaña, que Franco se inventó la excusa de que se había ofendido, y se rajó para Citibel. Sí, se ofendió porque, bueno, Cristina López, senadora de Tierra del Fuego, le dijo mentiroso a Franco, y bueno, y él se fue de la sesión. Tenemos el audio, ¿no?, de la senadora, pero lo vamos a escuchar en un minutito nada más, porque ahora vamos a abrir el Cónsul Tesler. Recibimos al doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta Completa. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? ¿Qué jornadas, no? ¿Qué días tan intensos? Abrimos hoy el programa conversando con el vicedirector del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, y mira, casi estamos cerrando con vos. Tremendo. Sí. La verdad que unos días súper complejos. Si bien la crisis en clínicas viene de muy largo, bueno, hoy se mostró en toda su gravedad, ¿no? Y justo se combina con un tema que pensábamos abordar hoy, que es el de las residencias. Capaz en clínica se mezclan dos problemas, dos blancos de los ataques del gobierno nacional, que son
la salud y la salud pública y la universidad pública, ¿no? Sí. En el clínica se mezclan esas dos cosas. Perdónenme si hablo medio pausado, pero me escucho a mí mismo con un eco. Bueno, ahora le decimos a Carlos a ver si lo puede resolver, porque es bastante incómodo. Escucharse uno mismo, escucharse uno mismo, ¿no? Pero no queda otra alternativa, Leonel, que escucharnos. No. Ahí igual ahora ya se resolvió absolutamente. Vamos. Bueno, así que hoy queríamos hablar un poco del sistema de residencias, que es uno de los problemas que también está teniendo el hospital de clínicas, ¿no? Que para muchas especialidades no se presentan aspirantes a la residencia, y muchas veces son las especialidades donde más hace falta que se presenten, como pediatría, clínica médica, que por considerarlas que no son redituables, la gente no se presenta. Brevemente quería contarles que el sistema de residencias es un sistema que se llama de formación en servicio. Eso quiere decir que la gente que se forma en el sistema de residencias se forma trabajando. Claro. Y es un sistema de formación en servicio para profesionales de la salud. Quiere decir que todos los que empiezan una residencia ya se recibieron, hicieron una carrera de 5 o 6 años, y después de terminar esa carrera se presentan a un concurso y por ganar ese concurso acceden a un cargo de residencia. Tienen que estudiar un montón, tienen que dar exámenes, claro. Y después, durante la residencia, vos, por un lado, tenés que trabajar en la especialidad que elegiste, y además tenés que estudiar también. Claro. Y no solamente rendís examen para acceder a la residencia, sino que además tenés que rendir exámenes durante la residencia para pasar de año, ¿no? Es súper exigente, tiene dedicación exclusiva a las residencias, es decir que no se puede hacer ninguna otra cosa más que trabajar de residente, no solamente por la normativa, sino que por lo general la cantidad de horas que se pasa dentro de los hospitales, cuando la residencia es adentro de un hospital, es tan grande que es imposible trabajar de cualquier otra cosa. Y eso se combina en la mayor parte de las especialidades con guardias que tienen que hacer las residentes y los residentes, que por suerte ahora ya en la mayor parte de los lugares son de 12 horas, pero que hace que la mayor parte de su tiempo, durante 3 o 4 años, metidos en el hospital. Y eso no solamente es importante para que se formen especialistas en el país, sino que gran parte de los servicios, los hospitales, dependen para su funcionamiento del trabajo de los residentes y las residentes. Sí. Hay poquito personal de planta, y los que hacen el trabajo cotidiano, más duro, de atender a cada paciente, son las residentes y los residentes. Sí. No son ni estudiantes, ni están ahí son los que observando. Reciben a los pacientes, ¿no? Tal cual, tal cual. Si alguno tiene que estar internado en un hospital, la mayor parte a veces en los hospitales públicos, lo más probable es que su médico, su kinesióloga y posiblemente algún enfermero también sean residentes. Los enfermeros tienen mucho menos residencia porque la historia de la profesión es diferente, recién ahora están empezando a hacerla, pero lo más probable es que gran parte de los profesionales que lo atiendan sean residentes. Y si se corta, que es lo que está pasando, si entra en crisis el sistema de residencias, se compromete el funcionamiento del sistema de salud. Claro. Primero porque empezás a
a mediano plazo te vas a quedar sin pediatras, por ejemplo. Que es algo que en algunos países ha sucedido, que de repente, después de un proceso que nadie quiere hacer pediatría, te quedas sin pediatra. Pero en lo más inmediato, te quedas sin la gente que hace funcionar los servicios todos los días. Es realmente un problema. Por eso, la canchereada que tuvo el presidente esta semana con respecto a los residentes, el maltrato que hay hacia residentes, el hablar de ellos con desdén, no solamente está mal porque es una falta de respeto, es algo que pone en riesgo el funcionamiento del sistema. Por eso, claro, es una torpeza gigante meterse con los residentes. Bueno, se meten con los residentes, se meten con todo, con los enfermeros, se meten también con las personas que cumplen tareas administrativas en los hospitales, ¿no? Porque también en algún momento, para justificar lo del Garrahan, Madorni dijo que la mayoría eran empleados administrativos, ¿te acordás? Atacan todo el sistema, todo, absolutamente. No lo toman también como parte del Estado o esto que Milei odia tanto, ¿no? La estatización. Van en contra directamente de ese modelo y el objetivo final es el vaciamiento de todas esas instituciones, las de salud y las universitarias. Tal cual. Y hay un problema muy grave con eso, que es que con todo este ataque que están haciendo, con todo este desfinanciamiento que están llevando adelante, terminan logrando que sean peores las instituciones. Claro, y después terminarán justificando, ¿vieron? Que teníamos razón, claro, que esto es un desastre, hay que cerrarlo. Sí, exactamente, por eso es tan importante atajarlo ahora, resistir y evitar que sigan avanzando con esta destrucción salvaje. Porque lo que pasa es que le estamos pidiendo a los médicos, ¿no? Y le estamos pidiendo a los docentes universitarios, le estamos pidiendo a mucha gente que haga mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque son tareas, la de los médicos en particular, que son de mucha responsabilidad, de mucha concentración. Necesitamos que los médicos, ya sabemos que no duermen, que no descansan bien, que no estén además con toda esa mochila de preocupación, que no saben cómo van a pagar las cuentas. El otro día teníamos testimonios, muchos testimonios, pero nosotros pasamos uno de un doctor, un testimonio que era de un doctor del CONICET. Un biólogo. Un biólogo, claro, que manejaba un Uber, también muchos ejemplos de personas que trabajan en otras actividades al margen de su profesión para completar los ingresos. Y bueno, hay que ver, ¿no? También hasta dónde se le puede pedir a cada uno de estos profesionales que sigan aguantando y que sigan resistiendo. Muchos se van, como vos mismo nos has contado, y hemos recogido otras fuentes, que se van a trabajar a otro lado, porque no pueden solventar los gastos de su familia. Es muy complicada la situación, muy complicada. Hoy nos decía, y en línea con lo que vos estás comentando, Leonel, nos decía el doctor Juan Carlos Rodríguez, vicedirector del Clínicas, que toda esta crisis con los residentes y todo lo que está pasando en el Clínicas, que es un hospital escuela además, se va a notar y muchísimo dentro de 5 años. Tal cual. Nos está cambiando el mapa de la atención en la salud en la Argentina. Ya yo creo que muchas cosas que están haciendo se van a notar rápido, se están notando rápido, claro, porque cada vez nos pasa más de ver gente que está internada con una insuficiencia cardíaca severa porque dejó de tomar los remedios porque no le alcanzaba la plata para comprarlos. Pero esto que están haciendo ahora, de destruir o intentar destruir el sistema de formación que
que tiene el personal de salud en Argentina, dentro de poquitos años se va a notar un montón, porque ya tampoco va a haber quien forme nueva gente. Claro. Porque los que están ahora se van a ir jubilando y no vamos a tener quien lleve adelante el funcionamiento de los servicios de los hospitales, de los centros de salud. Va a ser realmente complicado y va a afectar a toda la población. No solamente a los que usan el hospital público o el hospital de clínicas que trabaja con obras sociales, sino a toda la población, porque nos vamos a quedar sin especialistas. Todos los especialistas se forman en este sistema. Bien. Bueno, Leonel, te agradecemos mucho. No, por favor. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Buenas tardes. El doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, completando, ¿no?, la información que vinimos trabajando acá en nuestro programa. Tenemos entradas para ir al teatro. Tenemos información de economía, pero largo la invitación. Ya, porque nos quedan 10 minutos de programa antes de darle el pase a nuestra querida compañera Sandra Russo. Vamos a decir el ganador. Son entradas para ver Maxidonio, el puchero misterioso, que bueno, es una obra cuyo autor es Vicente Muleiro, un colega, un compañero de la 530, y tiene la dirección del gran Norman Brisky. Obviamente, Maxidonio, el puchero misterioso, refiere a la obra y a la personalidad de Macedonio Fernández. Con eso ya les digo, todos los que gusten, admiren la obra de Macedonio Fernández, van a encontrar ahí un verdadero macedonio. Y también van a encontrar un Borges, ¿no? Que está buenísimo ese Borges. Muy bien logrado, muy bien logrado. Sí, excelente, ese Giorgi ahí en diálogo con este macedonio casi imposible, ¿no? Es este macedonio. Totalmente. Bueno, como lo fue. Sí, bueno, con las alas de Eros, Macedonio llega a lugares sin tránsito. No tiene litoral. ¿Quién le puso ese nombre a nuestro héroe? Abogado por mandato. No acierta casualmente ningún relato. Fabrica fracasos y desde su cuna científica explica su irracionalidad con ecuaciones de letras y pucheros. Musicalmente, Macedonio es un andante inexpresivo. Estas son algunas de las líneas que escribió Norman Brisky para presentar entonces esta propuesta, Maxidonio, el puchero misterioso, que la pueden ver todos los viernes en Teatro Calibán, que queda acá nomás, cerquita de la radio, cerquita del Congreso de la Nación, México 1428, es la dirección de Teatro Calibán. Las entradas son para mañana viernes a las 9 de la noche, ¿sí? 9 de la noche mañana. Teatro Calibán, Maxidonio, el puchero misterioso. Si pueden ir y quieren participar, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Quiero las entradas y los últimos numeritos del DNI. 1952, Mastra, te quedas hoy. No está nuestro compañero Brustein, le mandamos un abrazo, que casi siempre los jueves hasta ahora tiene la frutilla del postre. Exacto. Hoy te toca a vos. Hoy me toca a mí la frutilla del postre, que no es tan frutilla. No, ni es postre. Ni es postre, porque no. Es una amarga. Entrada fría. Es amarga, porque hace referencia a información surgida en el día de hoy, información económica, respecto al déficit comercial de la Argentina en el primer trimestre del año. Y resalto esto del primer trimestre porque recordemos que en esos 3 primeros meses todavía estaba vigente el cepo. Por lo tanto, no había un supuesto libre acceso a los dólares físicos de las personas. Eso se modificó y bueno, habrá que ver en el segundo trimestre cómo repercutió en el déficit. Lo cierto es que en ese primer trimestre el déficit comercial de la Argentina, el déficit de la balanza comercial, fue de 5.190 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que Argentina compró mucho más de lo que vendió, salieron muchos más dólares de los que entraron. Esto se da en un marco donde el FMI empieza a presionar al gobierno, eso ahora, no en ese primer trimestre, porque no está acumulando reservas genuinas, es decir, todas las reservas que están ingresando, lo decíamos, o son alquiladas o son en virtud de la contracción de deuda, pero no de obtener dinero genuino.
Y lo otro que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que deje de pisar el dólar, que lo libere, que deje realmente que flote dentro de las bandas y no que lo tenga sostenido. ¿Cómo se conformó este déficit comercial? Fíjate los egresos cuáles fueron. Importaciones de bienes de consumo, 10.043 millones de dólares. Viajes al exterior, 4.923 millones de dólares, e importación de autos, 3.187 millones de dólares. Estamos hablando en general, salvo el componente que pueda haber en la importación de bienes de consumo, de que la fuga de dólares se da en virtud de los gastos que hacen los sectores medios, altos y altos. Consumos suntuosos. Exacto, sí. Viajes al exterior, autos importados. ¿Cuáles fueron los ingresos de dólares? Un poco lo comentábamos más informalmente ayer, ¿no? Exacto. Con hoy, algunos datos que teníamos certificado en datos sobre el consumo, ¿no? Que baja el consumo de algunos productos, por ejemplo, productos de limpieza, algunos alimentos, la leche, sobre todo, eso lo que está clarísimo es que baja los consumos en los sectores que no llegan a fin de mes y crecen los consumos de motos, autos, escrituraciones. Exacto, consumos de alto valor. Los ingresos de dólares que tuvo en ese mismo periodo el gobierno fueron por el complejo sojero 3.568 millones de dólares, petróleo y gas, el complejo ese, 2.937 millones de dólares, maíz 1.778 millones de dólares, trigo 1.194, minería 1.068, básicamente oro y plata, carnes 898 millones, servicios empresariales 1.551 y turismo receptivo 1.459 millones de dólares. Fíjate la diferencia, porque esta apreciación falsa del peso con respecto al dólar hace que la Argentina, para la gente que venía antes, se vuelva muy cara, y entonces dejaron de venir. No solo dejaron de venir de los países limítrofes, no vienen más uruguayos, no vienen más chilenos, no vienen más paraguayos, sino que también dejaron de venir los europeos y los estadounidenses. Por eso la gran diferencia, fíjate, turismo de viajes al exterior, se perdieron 4.923 millones de dólares. Turismo receptivo, es decir, los dólares que entraron por turismo, 1.453 millones de dólares. Eso da un desequilibrio importante. Un déficit total, sumando y restando todo esto, de 5.190 millones de dólares. En un marco donde al día de hoy, según el Fondo Monetario Internacional, Argentina tiene reservas negativas por 7.000 millones de dólares. Es decir, te damos abajo en 7.000 millones de dólares a romper la lapicera. Para diciembre debería tener Argentina, según las metas que acordó con el Fondo Monetario Internacional, 8.800 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando que de acá a diciembre debería sumar 8.800 millones de dólares de reservas. No hay de dónde. No hay de dónde. Esta es la situación económica de la Argentina, que tiene, además... De acá a diciembre. Exacto. Yo te diría de acá al día siguiente de las elecciones. De acá, claro. Al día siguiente de las elecciones. Porque, bueno, el presidente va... Antes. Porque lo que pasó, que ayer lo relatábamos con la calificación de Morgan Stanley no mejorándole la situación de deuda a la Argentina, hace que inmediatamente se le vuelva imposible acceder a los mercados privados de capitales. Y la otra esperanza que tiene el gobierno, que son las privatizaciones, rematar lo no que, se van a resolver de acá a octubre. No se van a resolver. Y así se resolvieran, Argentina tiene el año próximo vencimientos de deuda por 32.000 millones de dólares. Dijera Cristina, el yogur se venció. Sí. Ahí estaría la fecha de vencimiento, más o menos. Entre octubre y marzo. Y marzo se empieza a complicar severamente. Porque faltan dólares, o sea, no hay dólares. Y los no hay dólares genuinos. Y los que hay, el gobierno los permite que se fuguen. Que se vayan. Los fugan. Exactamente. Bueno, 19:58 minutos. Están todos participando por las entradas. Y acá me dice Dieguito que hay un ganador. Hay un ganador. Vamos a poner acá. Está muy bien. Es un ganador. Es Miguel
¿sí? De Bécar, DNI 163. Miguel, te ganaste las entradas. Para ver Maxidonio mañana a las 9 de la noche en Teatro Calibán. Repetimos la dirección, México 1428. El autor es Vicente Muleiro y la dirección es de Norman Brisky. ¡Nos están afanando la ficción! Ahí va. Bueno, no, mañana podés ver en Teatro Calibán Maxidonio, sí, con la dirección de Norman, que ahí lo escuchábamos. Muy bien, Carlos. Bueno, nos vamos. Carlos Dimán en la operación técnica, Pablo Casasola en el streaming, Dieguito Mayo. Sí. Lo acabamos. El dólar se despide de los 1.200, sí, de los 1.200. Bueno, nos vamos, Mastra, mañana arrancamos a toda cumbia. Con cumbia, sí, valga lo que valga el dólar. Sí, porque acá empieza la vuelta completa, empieza el fin de semana. Nos despedimos, quédense, que ya llega Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. Ya más loco. A las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.